Hola, aprendices. En el problema de hoy también tenemos rozamiento y también estamos en una superficie horizontal. Pero en este caso, la fuerza que se está ejerciendo, digamos, se está tirando de la caja con una fuerza que tiene un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Tenemos, por supuesto, nuestra fuerza peso dirigida perpendicularmente, en este caso, a la superficie, porque la superficie es horizontal, y lo que vamos a hacer, como siempre, es establecer los ejes. ¿Cuánto vale la fuerza? Esta fuerza 185 newtons, no dice el problema. ¿Cuánto vale esto? Es m por g, y la masa de este bloque es de 35 kilos. Establecemos nuestros ejes, un eje perpendicular a la superficie, que es el eje Y, y otro paralelo a la superficie. ¿Y qué hacemos? Con la fuerza peso no hay ningún problema. La fuerza peso, como no hay movimiento en el eje Y, está compensada por la normal, luego la normal está aquí. Bueno, no sabemos por qué no vamos a hacer esto, la normal está en este sentido, pero no sabemos todavía qué pasa, porque aquí va a pasar una cosa, que vamos a descomponer esta fuerza en componentes perpendiculares, es decir, en una Fx y en una Fi. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que la suma de la normal y la componente en el eje Y de la fuerza están contrarrestando la fuerza peso. En el eje Y no, el sumatorio, o sea, digamos la fuerza neta total en nuestro eje Y es 0. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que las que están en este sentido sumadas, la normal más Fi, son iguales en módulo a las que están en el otro sentido, que solo tenemos la fuerza peso. Y así se contrarresta. En este problema nos están pidiendo cuánto vale la normal, por un lado, y por otro nos están pidiendo qué aceleración produce, y otro dato que nos dan es el rozamiento, porque aquí estamos diciendo que también hay rozamiento. El coeficiente de rozamiento es de 0,45. Por lo tanto, por eso sabemos que la fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento siempre va a ser opuesta al desplazamiento. El desplazamiento va a ser en el eje X, por lo tanto la fuerza de rozamiento va hacia acá. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Y cuánto vale la normal? Pues la normal vale peso menos la componente Y de la fuerza, de esta fuerza oblicua que nos han dicho que está formando un ángulo de 25 grados con la horizontal, que se nos había olvidado poner ese dato. Bueno, entonces aquí, digamos, en el eje X, la suma de todas las fuerzas van a producir una aceleración, salvo que estén compensadas. Si están compensadas, esto será 0, la aceleración será 0 y esto será 0. Pero nosotros suponemos que están produciendo una aceleración, puesto que nos piden que calculemos la aceleración que produce esta fuerza. ¿Y cuál es el total de fuerzas actuando en el eje X? Pues son la componente X de la fuerza esta de 185 newtons menos la fuerza que se está oponiendo, que es el rozamiento. ¿Y esto cuánto es? Pues como siempre, ahora vamos a descomponer, esto también serán 25, vamos a descomponer Fx y Fi en función de la hipotenusa de este triángulo, de estos dos triángulos, que es la fuerza F. Y esto ya lo repasamos para que así, pero ya lo hemos visto en muchos problemas. Si vamos a ver cuánto vale Fx, entonces nos vamos a trasladar a este de triángulo, que es un triángulo rectángulo. Este sería el ángulo de 90 grados, es decir, este es un cateto y este es el otro cateto, y la hipotenusa es la fuerza F. Entonces, nosotros sabemos que el coseno, porque es el coseno de 25 va a ser este cateto, el que está pegado al ángulo, dividido por la hipotenusa. Por lo tanto, Fx va a ser, vamos a ponerlo aquí, Fx va a ser F por el coseno de 25. Y en este otro triángulo, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, este es un triángulo rectángulo, la hipotenusa es F también,
y ahora este es el cateto opuesto al ángulo de 25. Entonces sabemos que el seno de 25 es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Por lo tanto, FI va a ser F por el seno de 25 grados. Entonces aquí ya podemos conocer ¿cuánto vale Fx? Fx vale F por el coseno de 25. ¿Cuánto vale Fr? Fr vale menos el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuánto vale la normal? La normal vale peso menos Fi. Por lo tanto, seguimos el F coseno de 25, repito todo lo que tengo arriba, menos el coeficiente de rozamiento, ahora la normal. Ahora ya la normal la sustituyo por su valor. El peso, que es mg, menos Fi. Y Fi vale F, o sea, 185 por el seno de 25 grados. Y despejando, o sea, dando valor a todo esto, tengo todos los valores. Esto es 185, el coseno de 25 lo calculo con la calculadora, el coeficiente de rozamiento es 0,45, la masa la he puesto, sí, 35 kilos, 35, G es 9,8, F es 185, y seno tengo todos los datos, por lo tanto, calculo ¿qué? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ah, bueno, sí. Calculo este valor. Y este valor va a ser igual a M por A. ¿De acuerdo? Esto es el sumatorio de fuerzas, que es todo esto, porque he sustituido sus valores, y al final me tiene que dar M por A. ¿Qué me da todo esto? Pues me da... A ver si lo he hecho, no me acuerdo. Bueno, no sé si lo he hecho. El caso es que si yo el valor que me dé aquí, todo este valor, dividido por la masa, lo calculo, despejando, hallo la aceleración, y me tiene que dar un valor de 1,38 metros por segundo al cuadrado. Y la normal que la calculo de aquí, me da, vamos a ver, M por G menos Fi, que es F por el seno de 25 grados. Pues vamos a ver cuánto vale. M, 35. 35 por 9,8. Por 9,8 menos F, que es 185, por seno de 25. Por seno de 25. Y me da un valor de 264,81 newtons. 264, 7 me da 105. Exacto. Y con eso hemos terminado nuestro problema. Hemos hallado la normal y hemos hallado la aceleración que produce esta fuerza inclinada a 25 grados sobre la horizontal.